Muy buenas tardes a todos. Es una bendición volver a saludarles por este medio y grabar un video más del comentario del libro de Watchman Nee, El quebrantamiento del hombre exterior. Ruego al Espíritu Santo que me dé la facilidad de palabras y el entendimiento para poder expresarme correctamente, ya que es un libro muy profundo en las verdades espirituales que plantea. Y también le pido al Señor Jesucristo que abra el entendimiento de todo aquel que escuche este estudio, ya que esto puede traer una revelación a su vida, una explicación del porqué de algunas cosas o del para qué, y un entendimiento mayor sobre la voluntad de Dios y los procesos de Dios para transformar nuestra vida, nuestro pasado, convertirlo en un presente diferente y poder visualizar nosotros un futuro en Cristo con un espíritu sensibilizado por el quebrantamiento. De tal manera que aquella persona, como lo hemos dicho en otros videos, que ha sido quebrantada, ya tiene una habilidad espiritual dada por Dios, a través de la cual Jesús puede ministrar a otros con mayor facilidad, y esta persona ya no ahuyenta a los demás como cuando era un egocéntrico o un narcisista que se enfocaba solo en sí mismo y tenía un amor propio desmedido, sino que aquella persona puede atraer a otros para ser edificados dentro del cuerpo de Cristo. La vez pasada estuvimos hablando que Jesús quiere abrirse paso a través de nosotros por medio de las facultades del Espíritu Santo. Es decir, quiere abrir canales de luz, de revelación, de consejo, de bendición, de todo aquello que Jesús quiere ministrar a otros a través tuyo y mío. Pero eso no es posible sino hasta que la naturaleza humana es llevada a un punto de subyugación del Espíritu Santo, de quebrantamiento, que facilita la salida de ese aceite, de esa unción, como un perfume que al principio está ahí, pero está dentro del bote, encerrado, dentro de esa vasija o dentro de ese depósito de vidrio o de cristal o metal, pero que a través del quebrantamiento y de estos procesos entonces se fractura o se quiebra la parte externa para que el perfume realmente tenga utilidad y su aroma aflore. Así que muchas veces lo que impide que este perfume de Cristo, este olor a Cristo, salga de nosotros son resistencias espirituales o en el carácter, es pecado, pecado oculto, es el mucho afán en donde nos enfocamos más en lo terrenal y en sacar adelante todos los movimientos, presiones y compromisos terrenales sin hacer espacio a lo espiritual, a edificar nuestra vida, así como lo hizo María, que se sentó a los pies de Jesús mientras Marta estaba tratando de resolver todas las situaciones de la casa. Así que el afán puede sobrecargar a la persona para que este aroma no salga de él o de ella. Puede ser también la falta de amor, ¿verdad? Ese depósito que no ha sido quebrantado, no sabemos amar a los demás. Puede ser rebeldía interna, ¿verdad? Y sin la luz de la palabra de Dios, sin oración, sin congregarme, entonces vamos a obstruir esa bendición, ese aceite que Dios ha depositado dentro de nosotros. Lo vamos a obstruir. Así que esta tarde vamos a, o mañana o noche, según sea el caso de cada lugar o nación, ¿verdad? Vamos a
continuar con nuestro estudio. Y prepare ahí en su Biblia y prepárese su cuadernito para poder tomar nota de algunas verdades espirituales que tú puedes estudiar y profundizar después. Primera de Corintios capítulo 2, vamos a ver verso 14 al 15. Pero voy a leer un párrafo más del libro de Watchman Nee para ir comentando porción por porción. Dice este subtema: 2 razones por las que no somos quebrantados. ¿Por qué muchas personas permanecen sin ningún cambio en sus vidas? Pregunta Watchman Nee. A pesar de estar por años bajo la obra quebrantadora del Señor o bajo el tratamiento de Dios, de moldearlos, de alfarería. O sea, Él ha estado intentando tratar contigo y conmigo, pero ¿por qué no logramos llegar al objetivo de Dios? ¿Y por qué otros tienen una voluntad férrea, dice, una parte afectiva o mente tan fuerte? Y aún así el Señor puede quebrantarlos con mayor facilidad. Existen 2 razones por las cuales sucede esto. La primera razón es que estos viven en tinieblas o en una venda y no pueden ver la mano de Dios en acción sobre sus vidas. Dios ciertamente está activo quebrantándolos, pero ellos no están conscientes de ello. Como no viven en esa luz, su visión es muy reducida. O sea, la cantidad de luz en un cuarto nos revela con mayor facilidad qué obstáculos, qué cosas hay en ese cuarto, qué elementos, qué componentes, si un televisor, si un perchero, si una zapatera, si hay zapatos tirados en el suelo. Pero imagínense, si nosotros entramos a un cuarto totalmente oscuro, vamos a tropezar con esos zapatos, con esa zapatera, con esos objetos en el suelo o en el recorrido que hagamos. Aún con la cama vamos a chocar si no hay luz. Pero si el cuarto está iluminado, vamos a poder visualizar cada cosa que hay ahí. Entonces la luz de Cristo nos hace visualizar también las intenciones de Cristo, los propósitos de Cristo, ¿verdad? Ahora, fíjese bien en esto, que interesante. Dice, solo ven a los hombres y piensan que estos son sus adversarios. O sea que suceden situaciones en la vida de muchos donde por la poca luz, entre paréntesis, comunión con el Espíritu Santo, lectura de la Biblia, oración, congregarse, por la poca luz que ellos han decidido tener, puesto que es de cada uno el buscar esa intensidad, ese fuego y esa luz, entonces ellos no pueden visualizar, dice, correctamente que es Dios el que está tratando de cambiar algo en ellos o en nosotros, de decirnos algo, de enseñarnos algo, de arrancarnos algo, de transformarnos. Entonces, cuando suceden ciertas adversidades, situaciones no muy agradables, estas personas solo ven a los hombres y piensan que estos son sus adversarios, dice Watchman Nee, o le dan demasiada importancia a las circunstancias. Las culpan de todo y se quejan de que son muy difíciles. Que el Señor nos conceda revelación para que podamos ver la mano de Dios obrando. Que podamos arrodillarnos y decir, Señor, esto entiendo que procede de ti. Y creo que esto viene de tu parte y lo acepto. Qué interesante. Por eso le decía, veamos 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural, refiriéndose a aquella persona, hermanos, fíjese bien, que no ha recibido al Señor Jesucristo todavía, el hombre natural, el hombre sin conocimiento espiritual de Dios, dice, no percibe las cosas que son de Dios o del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen o se explican no terrenalmente, intelectualmente, matemáticamente o carnalmente, sino que se explican espiritualmente. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, dice, o discierne, sería una mejor palabra, todas las cosas. Pero él, dice, no es juzgado de nadie, o sea,
no es preso del juicio humano, porque entiende más allá del juicio y de la inteligencia humana que estas son procedimientos espirituales. Las cosas espirituales se explican espiritualmente. La Biblia es un libro espiritual, por ejemplo, y ella misma se explica. Un texto en el libro de Corintios puede ser explicado por otro en el Génesis. Y si tú conectas la Biblia con la Biblia, un texto del Antiguo Testamento, un texto del Nuevo, o un texto de Mateo con un texto de Lucas, entonces así misma se va como aclarando, se va confirmando y explicando, porque es un libro consistente en su verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, vamos a analizar este punto. El hombre natural, dice el apóstol Pablo en Corintios, que puede ser una persona que no conoce a Jesucristo y entonces analiza todo bajo sus sentidos humanos, bajo lo que mira con sus ojos, lo que oye, lo que entiende con su mente, lo que analiza con sus palabras y con su intelectualidad. No alcanza a penetrar la luz espiritual, el hombre natural. Pero no solamente el que no ha recibido a Cristo puede ser un hombre que pone su mirada muy superficialmente, hermanos, en lo terrenal, sino que también una persona que no ha crecido espiritualmente, cuya luz, como dijimos, es pobre, no va a discernir a profundidad o con claridad las verdades planteadas por Dios, los procesos de Dios, el consejo de Dios. No lo puede discernir porque no lo analiza en su profundidad, no lo analiza espiritualmente, sino que lo analiza en su entendimiento humano y su razonamiento humano. Quiero decirles con toda franqueza que el razonamiento humano es una herramienta muy útil en el ámbito terrenal. Con él aprendemos muchas cosas de aquí, desde que estamos en el vientre y luego entramos al Kinder 4, Kinder 5, etcétera, y también sabemos que el fuego quema cuando estábamos pequeñitos, porque en un momento dado nos acercamos a él y entonces sentimos una sensación y el cerebro va haciendo un banco de datos y de información humano, terrenal, natural. Por eso me gusta la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, natural. Hay cosas que son naturales y hay otras que son sobrenaturales. Hay cosas que son terrenales y hay otras que son espirituales. Hay una vida terrenal, hermanos, dentro de este cuerpo, y hay una vida espiritual fuera de este cuerpo también. La gente no termina su vida cuando muere. No se acaba la persona con el último suspiro o cuando está en la caja y lo están velando, o cuando lo van a enterrar a su cuerpo. La persona está viva y sigue viviendo en otro lugar, pero está viva. Lo que ha muerto es su cuerpo nada más. Así que esto es lo que plantea Watchman Nee, que algunos tienen una visión muy humano, terrenal y superficial. Entonces, en el tema del quebrantamiento o de los procesos de transformación que el Espíritu Santo o que Cristo van a hacer en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, en aras de que crezcan espiritualmente y sean útiles en el reino de Dios, entonces Él va a aplicar ciertas situaciones, ¿verdad?, que van a moldearnos, que van a someternos a prueba. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice así: Amados, no se sorprendan del fuego de pruebas que les ha venido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. O sea, de repente hay un momento, un día, un mes en el que se te juntan varias pruebas a la vez. Como decimos aquí en El Salvador, te está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? O sea, ya llovió, ya se te mojaron los zapatos y los calcetines y vuelve a lloverte, ¿verdad? Tratando tú quizás de escapar de la lluvia, vuelve a caer otro poco de lluvia sobre ti.
Entonces ese es el fuego de prueba. El fuego purifica según las leyes físicas. El fuego destruye lo que es frágil, ¿verdad? Pero espiritualmente el fuego purifica, dice la Biblia en otro texto. Entonces nuestra fe es probada con fuego, dice también Santiago. Así que cuando Pedro dice, no se extrañen que Dios los pruebe de diversas maneras, lo estoy parafraseando, porque estos son procesos necesarios en Cristo. No se sorprendan, dice, como si alguna cosa extraña o algún pecado me está juzgando Dios. No es por pecado. No todo es por pecado. No todo es el diablo. Hay quienes meten al diablo en la cocina, en la refri, debajo de su camisa, en la cama, y en todas partes andan hablando de él, como haciéndole propaganda. Pero no todo tiene como origen el diablo, sino que según este texto es Dios el que nos está probando. ¿Y para qué? Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a ver ahí. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, alégrense. Eso significa tengan por sumo gozo. Alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu confianza en Dios, así se traduce fe. Fe es confianza en Dios. Mira qué bonito. La prueba de tu fe, o sea, la prueba de tu confianza, de cuánto confías en Dios o no confías. La prueba de cuánto estás agarrado de Él y refugiado en Él, produce paciencia. Allá en Apocalipsis hay un versículo que dice, la palabra de mi paciencia. Sí, puede significar que Dios tiene una gran paciencia para esperar el arrepentimiento de la humanidad. Pero también esa palabra hay que interpretarla espiritualmente. Y más o menos es así. Que a Dios y a su palabra hay que tenerles paciencia. O que la palabra de Dios nos hace crecer en paciencia. Mire qué bonito. La obra de Dios y la palabra de Dios y sus promesas nos ejercitan en paciencia, porque hay que esperar hasta que se cumplan. Hay que creer y también esperar. Son dos elementos. La fe de creer que Dios lo va a hacer y esperar en Él hasta que aquello sea hecho. Así que la prueba de nuestra confianza en Dios, dice aquí, produce una madurez traducida como paciencia. Produce un crecimiento espiritual, un discernimiento, una utilidad en Dios. Las pruebas entonces tienen un propósito. Dice entonces aquí Watchman Nee en el siguiente párrafo. Debemos tener claro de quién es la mano que nos está trabajando o disciplinando. Debemos reconocer esa mano y comprender que el quebrantamiento no proviene del mundo o de nuestra familia, ni de los hermanos de la iglesia. O sea, por eso es que anteriormente dijimos que no debemos agarrarla contra las personas o las circunstancias directamente, porque eso sería una visión muy terrenal, carnal, humana, intelectual, y no algo más profundo, donde podemos decir, ¿será Dios el que está tratando conmigo? ¿Será Dios queriendo que crezca en amor, en paciencia, en misericordia, en tolerancia? ¿Será Dios tratando de arrancarme algo del viejo hombre que traigo desde antes de Cristo y que todavía no lo he entregado o no lo he botado? Dice también, debemos ver que es la mano de Dios la que nos está disciplinando. Deberíamos aprender, dice, de todos estos procesos. Tenemos que recibir esta luz, dice, para aceptar y creer todo lo que el Señor hace, porque Dios jamás se equivoca, dice Watchman Nee en el párrafo.
Yo quiero comentarle, a la luz de esta verdad, un pasaje tan precioso y a la vez un pasaje que requiere mucho discernimiento espiritual para poder entenderlo, y que Dios pueda darles a cada uno de ustedes más entendimiento del que yo le voy a estar en este momento a explicar sobre este pasaje. Isaías 45, versos 6 y 7. Búsquelo en su Biblia, Isaías, o anótelo en su cuaderno. Isaías 45, versos 6 y 7. Y quiero que vea usted cómo trabaja Dios. Cómo trabaja Dios. Isaías 45, versos 6 y 7. Dios mismo se presenta de esta manera. Fíjese bien. Vamos a enderezar un poquito la cámara. Dios se presenta de esta manera, miren. Verso 5, vamos a leer desde el 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Así que todo lo demás que la humanidad le ha llamado Dios o dioses son falsos, son creados por ellos o por las mentiras de Satanás. Pero Dios solo hay uno. Dice, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. O sea, yo te voy a capacitar aunque tú realmente no me conocías. Verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, mire el 7 con cuidado. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bueno, uno podría pensar, sí, Dios ha hecho el espacio sideral, el espacio negro y también los grandes soles, porque no solo hay un sol, el que ilumina la Tierra, ¿verdad? O el sistema solar nuestro, sino que hay millones de soles de distintos tamaños y estrellas que iluminan el universo. Así que uno puede pensar, bueno, Dios ha hecho el día y la noche, sí, las tinieblas y la luz, correcto. Pero vamos a analizar más espiritualmente el pasaje. Cuando el profeta Isaías, por el Espíritu, dice que Dios es el que hace la luz, también podría referirse a que Él es luz. Y por ende, Él es el origen de la luz espiritual. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su carta de Juan, menciona que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y también dice que el que dice que anda en la luz de Dios debe amar a su hermano. Así que ahí ya no está hablando de la luz del sol. Está hablando de la luz espiritual que emana de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que aplicando esa luz espiritual a este pasaje, nos está diciendo, yo soy el origen de la luz, de la revelación, de la claridad espiritual, del amor de Dios, de las cosas espirituales. Y también dice, creo las tinieblas, los momentos de adversidad, de oscuridad en la vida. Yo hago la paz, dice Dios. Yo puedo producir la paz, pero también creo la adversidad. Y esto me dejó en qué pensar hace muchos años. Dios también puede ser, no en todos los casos, pero en muchos casos, Dios es el origen o da lugar a la adversidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Esta es una gran pregunta. Preguntémosle a Job, ¿de qué le sirvió tan grande adversidad sobre su vida? Y le diré que si nos imaginamos otro libro de Job, que Job hubiera seguido escribiendo todo lo que aprendió con esa adversidad, tendríamos otros 42 capítulos quizás o más acerca de todo lo que Job entendió y aprendió de la gran adversidad que Dios permitió
aún utilizando al diablo que los zarandeó en la vida económica, en lo familiar, en lo matrimonial, en la salud, con los hijos. Aunque Dios no lo provocó, Dios lo permitió. El diablo no va a actuar sin permiso de Dios, y Dios es el que le va a decir hasta dónde va a llegar y hasta cuándo. Y él mismo está juzgado ya por Dios. Su condenación es segura. Ha sido juzgado, dijo Jesucristo. Pero, ¿cuánto aprendió Job de una adversidad? Así que en ese libro vemos que Dios es el Dios que creó la prosperidad, la tranquilidad y la felicidad de Job, pero también trajo la adversidad a él, con propósito, con propósito. Y el propósito lo vemos al final del libro, cuando Job dice: yo de oídas había oído de ti, Señor, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora tengo una mayor madurez, crecimiento espiritual. Ahora entiendo mejor mi propósito. Ya no me voy a centrar en mí mismo. Ya no voy a ser quizás un narcisista. Ya no voy a ocuparme solo de mis cosas y mis riquezas, porque Job era muy rico, era millonario en muchos aspectos, sino que Job entendió que eso le había producido un desprendimiento terrenal y un crecimiento espiritual. Quizás él no se imaginó que su aventura y su prueba iba a quedar en el canon bíblico por todas las edades. Qué tremendo aporte el libro de Job. Así que nos confirma que ese quebrantamiento fue traído o permitido por Dios, el Dios que hace la paz y crea la adversidad. El Dios de Pedro, el Dios de Santiago. Así que esta es una razón por la cual Dios nos quebranta. La segunda razón, dice Watchman Nee, por la que no somos a veces quebrantados, es porque muchos se aman demasiado a sí mismos. Fíjese esto, el amor propio es un gran obstáculo para el amor propio es un gran obstáculo para el quebrantamiento. Tenemos que rogar al Señor que quite de nosotros todo amor propio. Cuando Dios lo arranca de nosotros, tenemos que adorarle, diciendo: Señor, si esta es tu obra, la acepto. Debemos recordar que todo malentendido, toda queja, toda inconformidad, aun conflictos con la vida, las personas, en el trabajo, cosas que nos suceden en la vida, en el caminar, con el carro, qué sé yo, se originan en un tratamiento que Dios nos está dando. De tal manera que muchas veces nuestro amor propio obstaculiza el trabajo de alfarería que Jesucristo está haciendo en nosotros. Debido a que nos amamos a nosotros mismos, muy secretamente, dice, tratamos siempre de salvarnos de cualquier circunstancia desagradable o adversa. Pero hermanos, aquí viene el secreto, mire, de todo esto. No es huyendo de la prueba como vas a desarrollar tu fe, tu consistencia espiritual, sino que es enfrentándola, soportándola bajo la sombra de Dios, con la ayuda de Dios, porque esa prueba te va a perfeccionar para que puedas hacer una obra más excelente en el cuerpo de Cristo, para que puedas ser un aporte a otros. ¿Qué vas a ministrar si tú no lo has vivido? ¿De qué podemos hablar o dar si no lo hemos atravesado? Tú y yo podemos dar mejor o de mejor manera lo que hemos recibido. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en Corintios dijo de la manera en que Dios nos ha consolado a nosotros, utilizando muchas cosas, personas y circunstancias? Así también nosotros ahora podemos consolar a otros que están pasando adversidad. Así que hay un propósito ahí. Nada es un desperdicio. Ni las hojas secas se desperdician en la naturaleza. Sirven de abono. Hasta el estiércol es un abono. Cuanto más las pruebas y el fruto de la prueba. Si tenemos la actitud correcta, podríamos no tenerla y no crecer.
y renegar y pelearnos con todo el mundo y con los vecinos y con la familia y no alcanzar el crecimiento y el propósito de esa prueba, de ese examen, de esa circunstancia. Así que el protegernos, a eso le llamo yo amarnos a nosotros mismos. El protegernos a nosotros mismos muchas veces produce que los problemas se originen en nuestros intentos de salvarnos y protegernos a nosotros mismos. No queremos sufrir, no queremos ser confrontados, no queremos crecer. Veamos Juan capítulo 12, verso 25. Evangelio de Juan. Vamos a ir avanzando y vamos a ir ya casi aterrizando, pero vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Aquí muchos van a comprender, o algunos van a comprender más exactamente lo que quiso decir Jesucristo en este pasaje, porque de leerlo así nomás, yo no lo entendía a cabalidad, pero cuando has perdido algo, cuando te han quitado algo, cuando te ha pasado algo que terrenalmente o humanamente lo perdiste, entonces te vuelves más fuerte, más desprendido, de un menor peso terrenal o carnal, y tu habilidad espiritual crece. Mira lo que dice Juan 12, 25. Dijo Jesús: el que ama su vida en este mundo, miren, la perderá. Dicho de otra manera, el que se ame mucho a sí mismo y se preocupe mucho por su propio bienestar, nada más, entonces eso le va a causar pérdida espiritual. Pero el que aborrece su vida en este mundo, o aborrece lo del mundo, o el que renuncia, aquí viene la vida de renuncia, miren, el que renuncia a sí mismo y a lo que tiene, y no ama más lo terrenal que lo espiritual, dice, para vida eterna lo guardará. Dicho de otra manera, tengo que perder aquí para ganar allá. Tengo que aprender a renunciar aquí para poder recibir más en lo espiritual. Nadie puede recibir más de Cristo si no está dispuesto a perder algo por Él, a dejar algo por Él, a renunciar a algo y a dejar de amarse a sí mismo y a sus propios deseos, ambiciones, anhelos, propósitos egoístas o terrenales. Así es esto. Así funciona esto. Y esto lo que sucede es que nos lleva a vivir más como peregrinos y extranjeros. Y eso es lo que te da la habilidad de ser utilizado por el Señor, de dar un mejor aporte espiritual, porque estás menos atado, más desarraigado a lo terrenal y no te estás amando a ti mismo. O sea, el amor a ti mismo te ata, amarra el potencial que Cristo puede darte para utilizarte en su obra, en su reino, en su empresa. Así que aquellos que conocen al Señor van a la cruz, dice Watchman Nee, sin tomar el vinagre mezclado con hiel. Muchos van a la cruz de mala gana, toman el vinagre con hiel tratando de atenuar sus sufrimientos. ¿Se acuerdan cuando a Cristo le ofrecieron vinagre? Es porque había un efecto como sedante, como anestésico. Pero Él lo rechazó. ¿Por qué? Porque Él quería estar siempre consciente, totalmente, del sufrimiento que implicaría la redención del pecado de la humanidad. Él no dijo: sí, pónganme toda la anestesia posible para sentir lo menos posible la cruz. Qué tremendo nuestro Señor. Fue valiente y aceptó el sufrimiento al máximo. Muerte de cruz, dice la Biblia. Y no buscó anestésicos. Eso a Jesús le enseñó, dice Hebreos. Y todo aquel que ha sufrido en la vida algo sin buscar huir de eso o protegerse, ha madurado,
ha crecido en el dolor. No es fácil. Este lenguaje tal vez no sea para todos, pero yo sé que algunos me entienden lo que estamos hablando. Aquellos que dicen: la copa que el Padre me dio, no la beberé, no tomarán la copa de vinagre con hiel, solo tomarán una de las dos copas, dice, no ambas. Estos no se aman a sí mismos. El amor propio es la raíz de nuestros problemas. Dice Watchman Nee que el Señor nos hable interiormente para que oremos diciendo: Dios, ahora entiendo que todo proviene de ti. Todas mis experiencias durante los últimos 2, 3, 5, 10 años han venido con un propósito. Y han tenido el único propósito de que tu vida, la vida de Cristo, se exprese a través de mí. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Que esto se trata de que Jesús se abra paso con todas sus habilidades y facultades a través de los cristianos para alcanzar a este mundo en su dolor. ¡Qué tremendo! Así que Watchman Nee dice aquí que debemos aceptar todo esto. Esto se parece a aquel pasaje en Romanos donde dice: todas las cosas ayudan a bien si amamos a Dios. Es decir, cualquier circunstancia te abonará para tu bien y tu crecimiento espiritual y para bien de otros si amamos al Señor. Nuestro amor al Señor nos da la actitud correcta ante las pruebas, aunque éstas sean difíciles o sean adversidades de largo plazo. Parte del remedio, aquí te voy a dar una llave, mira, parte del remedio que puede aliviar esa circunstancia de prueba que estás pasando en tu vida es que te acerques más a Dios y lo ames más. Porque a los que aman a Dios, estos entienden que esas circunstancias les están ayudando. Terminamos aquí. Dice Watchman Nee: he sido insensato por pelearme con la gente, con las cosas, personas, circunstancias, familia, vecinos, amigos, tenerlos como enemigos a todos aquellos a través de los cuales ha venido una prueba, un maltrato, un desprecio, una herida. No he visto que es Dios el que me quiere enseñar a perdonar, a amar, a tolerar, a soportar. Por causa de mi amor propio, he hecho lo posible, dice, por salvarme a mí mismo, resguardarme y protegerme. Y he desperdiciado mi tiempo porque no he logrado crecer. Ahora entiendo que esto ha sido obra de tu mano, Señor, y me consagro sinceramente a ti. Vuelvo a encomendar mi vida en tus manos. Entonces lo que necesitamos es entendimiento espiritual, discernir no naturalmente, carnalmente, intelectualmente, terrenalmente, sino espiritualmente las diversas circunstancias de prueba o de adversidad y sus distintos propósitos. Último pasaje, Mateo 26, 42. Rapidito, Mateo 26, y aquí terminamos este video. Mateo 26, 42. Hablando previo a la muerte, Jesucristo dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, o sea, si no es posible que me quites esta copa de sufrimiento que me viene, no quisiera beberla, mas hágase tu voluntad. Es el pasaje donde los discípulos se durmieron y luego vino el diablo a través de una comitiva de soldados romanos y de Judas, ¿se acuerdan? Pero previo a eso, Jesús está en una lucha consigo mismo y con el Padre, en una lucha de una adversidad tremenda que le iba a venir, que era todo el sufrimiento que causó nuestra redención. Sufrimiento que Isaías lo describe como: por sus heridas, maltratos y laceraciones fuimos rescatados, fuimos curados del pecado y de la enfermedad, fuimos liberados.
pero era un gran sufrimiento. Entonces Jesús estaba pidiendo algo especial. Le estaba diciendo al Padre, por favor, yo sé que esto ya lo habíamos hablado en el cielo, antes de que yo naciera de la Virgen María, pero ¿será posible otra forma de redención para la humanidad que no implique ese gran sufrimiento que me espera a partir de esta noche o de esta madrugada, porque era casi medianoche, y del día siguiente? ¿Será posible que esa copa que me voy a beber de sufrimientos pueda que tú provoques que no venga a mí, que no tenga que atravesar todo esto? Eso es lo que estaba pidiendo Jesucristo. Pero ahí viene el punto, miren, Él no se amó a sí mismo. Él dijo, hágase tu voluntad, Señor. Él sabía que la voluntad del Padre era que Él tenía que pagar el precio de nuestra redención con sufrimiento. Como cuando la madre da a luz y paga un precio alto por una vida nueva. Lo hace con sufrimiento generalmente. Si no es cesárea, lo hace con sufrimiento. También la cesárea es un sufrimiento, pero creo que es más sufrimiento el parto normal, por los dolores que produce. Pero un propósito hay en eso también. Así que el Padre prácticamente le dice, no, no puedo quitarte esa adversidad, tienes que atravesarla, pero yo estaré contigo. Así, hermanos y amigos, puedo decirte en este video que no sé cuál sea la adversidad que tú estés pasando, pero no tienes que agarrarla contra los demás, o contra la policía, o contra el gobierno, o contra tu padre, o contra alguien más, sino que creo que si tú tienes un poco de entendimiento espiritual y pídele sabiduría a Dios si nos falta entendimiento, Él sabrá explicarte los propósitos de esas pruebas. ¿Y cómo vas a hacer para atravesarlas? No van a durar para siempre. Todo tiene un fin. Hasta la prueba de Job tuvo un fin. La de Jesús también. Hoy está sentado a la diestra del Padre en su gloria, esperándonos. Pero no huyas de las cosas que a veces son difíciles o desagradables. Más bien, acércate a Dios, pídele discernimiento en qué Él quiere capacitarte y prepararte para que el día de mañana tú puedas llevar consejo, consuelo, bendición, sanidad, fortaleza, fe a otros, esperanza quizás. Quizás Dios quiere levantar de ti, hombre o mujer, una persona preparada para toda buena obra, una persona equipada con cosas espirituales para hacer un aporte a tu iglesia local, a tu pastor, como líder de un grupo, de una célula quizás, o levantarte como cabeza de tu familia. Pero solamente dile al Señor, Señor, quita todo aquello que estorba ese propósito. Porque no se trata de nosotros la vida, se trata de los propósitos de Dios. A veces creemos que Dios es un Dios que tiene que complacernos todo lo que nosotros pidamos. Y no es así. Se trata de que podamos vivir dentro del propósito de Él. Y dentro de su propósito seremos felices. Nos contestará muchas oraciones y peticiones, por supuesto. Nos traerá gozo y alegría con esas respuestas. Pero todo va a ser con el fin de que podamos ser útiles en su reino. Dios te bendiga en esta tarde y te dé un mayor entendimiento sobre esta palabra. Saludos a todos.